¿Usted está contento hoy? De este lado hay como 10 contentos nada más. De este otro lado hay como 15. ¿Están contentos usted hoy? Hoy es día de fiesta. Él resucitó. Y en su resurrección nosotros adquirimos el derecho de esa promesa de no morir. Quiero leer para usted un verso bíblico y decirle la importancia o hablarle de la importancia de quién es Jesús para nosotros. Estamos en un tiempo de conmemoración. De hecho, es la fiesta más cercana a la verdadera conmemoración de el sacrificio de Jesús como cordero inmolado, pero también es el tiempo más cercano a la resurrección de nuestro amado Señor. Yo me imaginaba hoy en la mañana esas mujeres que fueron a la tumba a poner aceite, a ungir ese cuerpo, pero resulta que la tumba estaba ¿cómo? Vacía. ¿Cómo está la tumba de Jesús? Vacía. Amén, porque Él resucitó. Me imagino la sorpresa de ellas. Y lloraban y decían, ¿dónde pusieron el cuerpo del Maestro? Díganos dónde está. ¿Por qué buscar lo que está vivo entre los que están muertos? Él resucitó. Y en esa resurrección nosotros tenemos una promesa maravillosa. Apunte o lea conmigo Juan 11, 25 al 27. Dice su palabra, y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta pregunta se la hace a Marta en un momento muy, pero muy difícil para esta mujer. Su hermano estaba muerto. Quiero enfocar esta palabra hacia la resurrección y la vida que es Cristo Jesús, pero a cada momento que Él aplicó una resurrección anterior a la promesa de que Él mismo resucitara. Hay 3 registros de personas que se levantaron de entre los muertos por el deseo de Jesús. Una, la hija de Jairo. 2 es Lázaro. 2 es el hijo de la viuda de Naín. Y 3 es Lázaro. Cada resurrección fue diferente, con una connotación diferente, con un matiz diferente, en circunstancias diferentes, porque Él nos quería enseñar que antes de su resurrección y la resurrección de otros, porque también resucitaron otros cuando Él resucitó, quería señalarlos puntualmente que Él resucita todas las cosas. Amén. Entonces quiero leerte en su primera resurrección, ahí en Marcos 5, 21, 43. Usted apúntelo y lo lee en su casa y yo voy a parafrasearle. ¿Qué fue lo que sucedió? Un principal de la sinagoga tiene a su hija enferma. Aunque tenía otro entendimiento, aunque tenía una doctrina diferente, él sabía que el maestro era Jesús y lo busca y le dice, mi hija está muy enferma, ven a mi casa porque yo sé que tú la puedes sanar. Mientras el maestro va de camino, viene un hombre y le dice, la niña ya murió. La niña ya murió. Jesús les dice, no se preocupen porque la niña duerme. Qué maravilloso es Dios. ¿Qué significaba esa niña para ese hombre? Es probable que como para cualquier padre, una hija signifique un mundo completo. Es duro cuando escuchamos que un padre pierde a sus hijos. Sí, es duro cuando los hijos pierden a sus padres, pero es natural. Ahora perder un hijo joven, perder un muchacho que apenas está empezando a vivir es todavía. Y este hombre corre a Jesús, pero cuando va en el camino alguien lo quiere desanimar y le dice, tu hija ya murió. Imagínense lo que sintió Jairo. Pero Él es la resurrección y la vida. Tu hija ya murió, no molestes más al maestro. Pero Él dice, no se preocupen, la niña duerme. Jesús entra en el aposento y da una orden y esa niña se levanta y es la primera resurrección que la Biblia documenta. Un hombre religioso era Jairo. Un hombre importante de su sinagoga era Jairo. Un hombre rico era Jairo. Pero no podía hacer nada ante la muerte.
¿Usted le ha pasado alguna vez que usted puede comprar algo pero no tiene cómo comprarlo? Un dictamen médico que dice usted tiene tal enfermedad o alguien de los suyos, pero tú no puedes, por más dinero que tengas, revertir esa enfermedad. Solo el Maestro, solo el que dio su vida en la cruz del Calvario puede revertir esa enfermedad. Don Víctor nos compartía hace poco, le dijeron: estás marcado para muerte, estás marcado con un cáncer, pero Dios, ¿qué dijo? Eso no es así. Yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí no morirá eternamente. Y hace una pregunta: ¿tú lo crees? Iglesia, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú crees eso? Oiga, porque ¿sabes qué? Me da ganas de saltar, de brincar de alegría, recordar que Él pagó. Es que cualquiera te puede venir a decir del mundo de las tinieblas: tú vas a morir. Y yo me puedo reír en su cara y decirle: mi cuerpo natural tal vez va a sucumbir, porque la palabra dice: del polvo eres y al polvo volverás. Pero ¿sabes qué? Yo voy a vivir eternamente. Mi familia va a vivir eternamente. Porque el que cree que Cristo es nuestro Salvador, ese va a vivir eternamente. Entonces usted tiene que tener alegría, tiene que tener gozo, tiene que saber que se está celebrando hoy. Tiene que saber que todos esos pecados, todas esas faltas, todas esas cosas que tal vez tú no te perdonas, ya fue pagado, ya fue perdonado. Tienes que aceptar el perdón de Cristo en tu vida. ¿Cuánto le han fallado a Dios? Antes de conocer a Dios, ¿cuánto le han fallado? Después de conocer al Señor, ¿cuánto le han fallado? Le fallamos muchísimas veces. Y Él dice: no pequen, pero si ustedes pecan, abogado tienen con el Padre, a Cristo Jesús. Corran al trono de la gracia por oportuno socorro. Eso significa que si tú corres al trono de la gracia por el socorro, en ese juicio que se lleva y que tiene tu nombre, en esa acusación que Satanás lleva delante del trono de Dios, porque Dios es un Dios justo, y eso es lo que sucede en el cielo. Déjeme y se lo ilustro. La Biblia, es un libro de legalidad. Dígale al que está a la par: la Biblia es un libro de legalidad. Nosotros damos derecho con nuestra boca y quitamos derechos con nuestra boca. Y todos los días, cuando nos equivocamos, Satanás utiliza esa equivocación para acusarte delante del trono. ¿Sabes qué? Dios es un juez justo y falla según las pruebas. Y ahí viene Satanás acusándote de que tú abriste tu boca dando un derecho legal para que tocaran a tus hijos. ¿Sabe qué? Es que usted al menos le va a pasar algo bien malo, porque usted no hace caso. Estás dando un derecho legal, estás quitando tu cobertura sobre tus hijos. Ojalá le peguen un buen susto. Hasta se lo encomiendan a Alá. Ojalá le peguen un buen susto. ¿Sabes? Con nuestro lenguaje que decimos que es tico, y a veces sacamos palabras de toda parte del mundo sin entender. Ojalá significa que Alá quiera, por si usted no lo sabía. Ojalá le peguen un buen susto, dice ahí papá, dice mamá, y le sucede algo a ese niño porque quitaron la cobertura, a ese muchacho porque quitaron la cobertura. Y es que Satanás va delante del trono de Dios y presenta esa acusación. Si esa acusación no es descargada, la acusación procede. Pero cuando tú le dices a Dios cada noche, cada tarde, cada mañana: Padre, perdóname. Perdóname porque abrí una puerta con lo que está viendo mis ojos, con lo que está hablando mi boca. Perdóname porque abrí una puerta con las cosas que hice. Entonces ahí se levanta el abogado defensor. Y cuando el enemigo viene delante del trono de Dios a acusarte, Dios pregunta: ¿quién lo defiende? ¿Quién viene? ¿Quién sale a su defensa? Jesús dice: esta mujer, este hombre que se equivocó, dobló sus rodillas y pidió perdón. Y ahora muestra sus manos, muestra su herida. Y dice en la palabra, en el libro legal está escrito que por su llaga Él tiene derecho a la sanidad. Que por mi llaga yo tengo derecho al perdón.
que por ese sacrificio en la cruz, todo lo que le era contrario, toda acusación, toda acta de decretos fue anulada en la cruz del Calvario. ¿Y sabe qué dice Dios? Este caso queda totalmente desactivado. Esta acusación no puede proceder, porque ya esa deuda que tenía fue pagada. Eso es lo que estamos celebrando hoy. Que en su resurrección, nuestra resurrección y nuestra vida eterna fue pagada. Ya la alcanzamos. Lo único que tenemos que hacer es creer. ¿Sabe? La primera resurrección de esta niña significó para este hombre que todos sus años de religiosidad, que todo su dinero se viera en un momento reducido a la impotencia, a nada. ¿De qué me sirve ser un principal? ¿De qué me sirve ser importante? ¿De qué me sirve conocer la palabra y haberla enseñado? Sentarme en la cátedra de Moisés para hablar la palabra. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirven mis millones si mi hija ha muerto? Pero sabes, él escogió la mejor parte. Porque aunque su hija verdaderamente había muerto, él se acercó al maestro. Y el maestro esta mañana quiere repetirte las palabras que le dijo a Jairo. No temas, que eso que dicen que está muerto solamente está dormido, porque yo soy la resurrección y la vida, y todo el que viene a mí no morirá eternamente. La segunda resurrección relata el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11 al 17. Usted apúntelo ahí y lo puede leer en su casa. Habla de la viuda de Naín, una mujer que se encuentra con Jesús ahora en un momento más extremo, porque la niña estaba en su casa, acababa de morir. Muchos podrían haber cuestionado, es que la niña tuvo un momento de estar en coma y simplemente volvió a abrir sus ojos. Pero ahora esta resurrección es más extrema todavía, porque van en un desfile funerario para enterrar ya a este joven y se encuentran con Jesús. Pero déjame decirte la posición de la viuda de Naín, por eso se llama la viuda, había perdido a su esposo. Y ahora su hijo varón estaba en un ataúd listo para ser enterrado. ¿Qué significaba en los tiempos de Israel para una mujer esto? Significaba que ella iba a tener que ser una mendiga, pedir, espigar en los campos, mendigar en las calles, porque una mujer que no tenía el amparo de un varón en ese tiempo era una mujer destinada a no tener respeto y a no tener manutención. Jesús se compadece de esta mujer. Y sabes, ahí en el ataúd no dice cuánto tenía de muerte, pero ahí mismo Jesús habla la palabra y este joven se despierta. ¿Y sabe qué le devuelve a esa mujer? Le devuelve la esperanza. Una resurrección que devuelve la esperanza. Para que recuerdes, y te recuerdo la palabra, tú no vas a ser mendigo. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. No he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. ¿Sabe? Para recordarnos a nosotros que no estamos solos, que no estamos desamparados, ni Él nos va a dejar desamparados, aún en el momento más difícil, aún en el momento donde pensamos que ya está todo perdido. Aquí lo único que queda es enterrar este cuerpo. Aquí lo único que queda es enterrar mis sueños. Aquí lo único que queda es enterrar el deseo de yo tener una casa propia. Aquí lo único que queda es enterrar la esperanza de dejar el vicio, de salir adelante, de que mis hijos vuelvan a Cristo. Aquí lo único que queda, según el mundo, es enterrar esa bendición que Dios me dijo que iba a quitar. Pero cuando aparece el Maestro, ese que dice: yo soy la resurrección y la vida, entonces vuelve el soplo al cuerpo, vuelve el soplo del Espíritu Santo a mis sueños, y entonces yo puedo volver a soñar. Amén. ¿Cuántas cosas en tu vida crees que han muerto? El sueño de estudiar y ser un profesional.
déjame decirte, eso no ha muerto. Si tú lo dejas morir es otra cosa. Pero si el Maestro está contigo, Él puede soplar ese milagro. Como pastor uno se llena de fe a ver lo que Dios hace. Me contaba una hermana, no voy a decir el nombre porque no recuerdo si me dijo o me dejó contarlo en público, pero me contaba una hermana, su hija había estado luchando por el bachiller. Ella hace su examen, pierde su examen y sale en la lista que le faltaban 40 y resto de puntos, creo que era. Revisa de nuevo la lista después de clamar a Dios y la lista dice aprobada. La lista dice aprobada. Tiene derecho a pasar a un siguiente nivel. ¿Quién hace eso? ¿Cómo suceden esas cosas? Usted puede decir, bueno, se equivocaron. Yo le puedo decir, no se equivocaron. Acertó Dios en lo que tenía que pasar para que esa muchacha tuviera la recompensa por lo que ella peleó, por lo que ella se esforzó y para que viera un milagro, porque eso es un milagro. El mundo puede decir algo, pero Dios dice, yo soy la resurrección y soy la vida. Si el mundo te dice muerte y Dios te dice vida, uno de los dos está mintiendo. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse. Si Él dijo vida, yo le creo a esa vida. Si Él dice resurrección, yo le creo a esa resurrección de todas las cosas en nuestra vida. Dobla tus rodillas con fe. Clama por esos hijos, clama por esos hermanos, clama por esos padres. Que Dios va a hacer que esa oportunidad de oro se abra, que esa oportunidad de oro se dé para ellos. ¿Sabes? Para la viuda de Naín, esa caminata hacia el cementerio significaba una última vez de ver a su hijo, de ver su sustento, de ver su estabilidad en esta tierra. Pero se topó con alguien que es maravilloso. Yo no sé cómo Jesús se topó con usted, o yo no sé si usted, Jesús le ha hablado muchas veces y no le ha escuchado. Lo que sí le puedo decir es que yo caminaba en muerte. Yo caminaba sin futuro. Yo caminaba sin un norte, pero me encontré con el amado Jesús. Y Él me dio una promesa que recuerdo hoy, que celebramos la resurrección de nuestro amado Señor y Salvador. La alegría de que la tumba esté vacía. La alegría de que mi Señor y mi Salvador dijo que en su resurrección yo tengo derecho a esa resurrección. Tiene que invadir nuestro corazón. Tiene que llenar nuestro corazón. ¿Sabe? La tercera resurrección es aún más extrema. Porque tal vez algunos dijeron, esa niña estaba en coma, simplemente salió de su coma y volvió a vivir. A ese muchacho, tal vez los chismosos de la iglesia, aquí no hay de eso, ni en esta iglesia tampoco. Eso pasa en otros lados. Decían eso era un montaje. Tal vez llevaba un huequito en el féretro para poder respirar, para poder hacer el teatro. Pero el Dios que todo lo sabe, dice que su amigo Lázaro estaba enfermo. Ven pronto, maestro, porque tu amigo está enfermo. El maestro nos inmuta. Yo me imagino ahí como cuando nosotros los padres vemos a nuestros hijos que duran 1 hora en el baño. Y usted apúrese que tenemos que irnos. Yo me imagino a los discípulos, maestro, pero te dijimos que tu amigo está enfermo. Yo sé que si tú llegas lo sanas. Jesús, tranquilo, no pasa nada. Todo está bajo control. ¿Sabes qué? Él va a morir, pero la muerte de Lázaro va a ser para glorificar el nombre de Dios. Qué desesperante a veces es para nosotros
clamar a Dios y no recibir respuesta? ¿Ha clamado usted a Dios y no ha recibido respuesta? Yo he clamado a Dios y no he recibido respuesta. Y he entendido aceptar la voluntad de Dios. Yo les he contado, estando en el hospital de Alajuela, mi mamá muy enferma, yo clamando por ella, Dios sana, no pasa nada. Me llaman ahí mismo en el hospital, vaya, ore por un señor que está paralizado. Dentro del dolor y la tristeza de uno como hijo es difícil. Pero fui a orar por el Señor, oré por el Señor y empezó a mover las manos, empezó a mover los pies y la gente se maravilló del poder de Dios. ¿Sabes qué? Una pequeña sonrisa en mi boca, porque estaba ocupado en lo que no sucedía con mi mamá. Qué desesperante cuando tus cosas, tus necesidades no son atendidas. ¿Sabes qué? Mi mamá murió. Después de que ella murió, el día siguiente me tocaba hablar del amor de Dios. Y sabes, lo hice con alegría, porque yo sé dónde está. Le duele a uno el corazón porque egoístamente no queremos que se vaya. Pero cuando Dios te llama, debería de haber alegría, porque ya pasamos a disfrutar de la bendición de lo que Dios tiene para con nosotros. Y sabes, algún día nos vamos a reunir, pero tenemos que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que seguir siendo fieles a Dios para ver sus promesas. Amén. Y yo me imagino ahí a los discípulos hablando entre ellos, es que no se apuran, maestro. Y la cosa apremia. Y aún cuando llega, no les he dado el pasaje bíblico, Juan 11, 1 al 45. Ahí también usted va a ver reflejada la conversación de Jesús con Marta, donde Él le dice, yo soy la resurrección y la vida. Cuando el relato me dice que Jesús llega, Lázaro tiene 4 días de haber muerto. Cada resurrección es más extrema una del otro. Ok, yo imagino a Jesús diciendo, ya dijeron que la niña estaba en coma, ya dijeron que el otro era un montaje, vamos a ver qué pasa con Lázaro. Porque yo quiero llevarlos a toda verdad y demostrarles el poder del Espíritu Santo. 4 años. Ya dice que la hermana le dice, pero tiene, 4 días, no 4 años, 4 días. La hermana le dice, pero ya hiede, ya huele mal, ya está en putrefacción. Sin embargo, él dice, aparten la tierra. Y le dice, Lázaro, sal fuera. ¿Sabe por qué le dice Lázaro, sal fuera? Porque si hubiera ordenado, sal fuera, todo el cementerio se hubiera levantado. Lázaro, sal fuera. Imagínense a Lázaro, ya lo habían envuelto, ya estaba perfumado, en la buena teoría de descomposición, y Lázaro sale saltando. Le dice a sus discípulos, desátenlo, porque hay muchas cosas que Dios necesita que los hombres y las mujeres de Dios desaten en otros. Desátelo, porque Él no lo desató. Porque estaba enseñándolo que Él resucita lo que está muerto. Pero aunque Él resucitó lo que está muerto, los hombres de Dios y mujeres de Dios tienen que desatar a ese que estaba muerto. Así que si tú caminabas en muerte porque habías aprendido a vivir de una manera que a Dios no le agrada, en peleas, en contiendas, en adulterio, en fornicación, en drogadicción, en alcoholismo, tú estabas muerto y hoy Dios te llama a vida por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero es necesario que te acerques a un hombre o a una mujer de Dios que te ayude a desatarte de esas cosas que te atan todavía a la mortaja de muerte. Amén. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero creo que hay gente que necesita acercarse a un hombre o a una mujer de Dios que le ayude a desatarse de cosas. ¿Sabe? Porque la palabra dice, yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, se vivirá eternamente. Y aunque esté muerto ya, vivirá.
muerte no siempre es natural, sino espiritual. Dios te llama, es el primer paso. Tú aceptas a Jesús y das un permiso legal para que Él empiece a trabajar en ti. Pero es importante que tú empieces a romper las ligaduras con la muerte. Es importante que tú escuches la voz de un hombre o una mujer de Dios que te ayude a cortar esas ligaduras que muchas veces nos pueden llevar de nuevo al sepulcro. Así que si tú necesitas buscar a alguien, busca un hombre o una mujer sabio, maduro, al que tú puedas decirle con confianza: tengo todos los defectos del mundo, tengo todas las ataduras del mundo, pero yo sé que Dios me va a librar de cada una de ellas. ¿Sabe cuál es el problema de una iglesia religiosa? Que la iglesia religiosa siempre quiere tapar su pecado. Y la palabra dice que el que cubre su pecado no prospera. Más quien lo confiesa y se aparta, ese sí va a recibir bendición. Ese sí va a prosperar. Pero la iglesia religiosa nos ha dictado por muchos años: si usted es un líder de la iglesia, Dios guarde, se den cuenta de que usted tiene esta atadura. Entonces, ¿cuándo la vas a dejar? ¿Cuándo vas a cambiar? Si el mismo Jesús dejó que por el Espíritu Santo en Hebreos 4 se escribiera que Él fue tentado en todas las cosas, pero en ninguna cayó. Y cuando hablamos de tentación en todo, ¿es en qué? En todo. En todo. A Jesús lo tentaron de todas maneras siendo un hombre, pero en ninguna de ellas cayó. ¿Para qué quedó escrito eso? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda. Porque Él fue tentado en todo. ¿Será tu tentación o tu atadura más grande que Dios? En ninguna manera. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Será que en la cruz del Calvario quedó por lo menos un espacio sin cubrir? ¿Una atadura sin cubrir? ¿Algún defecto tuyo sin cubrir? No, en la cruz del Calvario se completaron todas las cosas. Y lo que tú estás pasando, tú lo puedes superar si te acercas al Cordero de Dios. Él pagó por tu pecado y pagó por mi pecado. Pero a nosotros nos toca ser honestos. A nosotros nos toca pedir ayuda. A nosotros nos toca venir delante del trono de la gracia y decirle: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué tan difícil es eso, iglesia? ¿Qué tan difícil es entender que Jesús resucita lo que está muerto? Sea fácil, sea difícil, pero que a nosotros nos toca romper ligaduras de ira, romper ligaduras con la muerte. Amén. ¿Cuántos se han equivocado esta semana? Ni cuenta te has dado tal vez. Pero algo que has hablado, algo que has visto, algo que has pensado, nos hemos equivocado. Ninguno de nosotros es perfecto. Si no hubiera sido como Enoc, que dice que caminó con Dios y Dios se lo llevó, ya te hubieras desaparecido de esta tierra porque fueras perfecto. Pero no es así. Su pastor no es perfecto, su pastora no es perfecto, no es perfecta. Nos ama con un amor maravilloso, pero no somos perfectos. Qué lindo, qué linda esta declaración. Cuando Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viva y crea en mí, no morirá eternamente. ¿Usted cree, iglesia, que por grande que sea su pecado, fue cancelado en la cruz del Calvario? ¿Sabe por qué hay un problema grande que yo no me alegro? Un problema grande en la iglesia. Pastor, yo tengo que perdonarme a mí mismo. Deja de creer eso.
tú tienes que aceptar el perdón de Cristo para tu vida. Nadie puede perdonarse a sí mismo, sino para qué, el sacrificio de Jesús. Sí, pastor, bueno, como usted dice, tengo que aceptar el perdón de Cristo. Pero ¿cuándo vas a aceptar ese perdón de Cristo? ¿Cuándo vas a empezar a levantar tus manos con libertad a pesar de lo que pasó? Si tú tuviste un arrepentimiento verdadero, ya Él te perdonó. Amén. Pero si tú no lo crees, ¿cómo vas a recibir eso que tú no crees? Alguien te llama y te dice: te he depositado un bono gigantesco en el banco. Con eso vas a poder pagar todo lo que tú quieras. Pero usted dice: ¿será cierto? ¿Será mentira? ¿Qué tienes que hacer? Acercarte y darte cuenta de que de verdad hay suficiente para pagar por todo lo que tú necesitas. Pastor, es que yo me siento muy mal. Te sientes mal porque quieres. Está bien, el pecado nos tiene que doler, tenemos que volvernos del pecado. Pero no puedes seguir llorando y acusándote, porque Jesús dio su vida en humillación como cordero mudo, fue hasta la cruz del Calvario, para que usted y yo tengamos la seguridad de ese perdón de pecados. ¿Qué quiere Satanás para ti? Quiere que tú no levantes las manos. Quiere que tú estés ahí paralizado. Quiere que tú estés ahí adormecido. Quiere que tú digas: bueno, es que eso es para otro, no para mí. Pero eso es para ti y es para mí. ¿Sabes por qué hay celebración en la tierra hoy? Porque Él se levantó de los muertos. La siguiente vez que hubo una resurrección, ya no fue para otra persona más, sino el mismo Jesús entregó su vida y volvió a tomar su vida. Juan 10, del 17 al 18, yo quiero leerle, porque Él entregó su vida voluntariamente. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo el poder para ponerla, y tengo el poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sabes qué? No fueron los romanos que mataron a Jesús. No fueron los judíos que mataron a Jesús. Él entregó su vida por amor a ti. Él entregó su vida por amor a ti. Él entregó su vida por amor a mí. Yo tengo el poder para poner mi vida, pero también tengo el poder para volver a tomarla, porque Él es la resurrección y la vida. Él no es solamente el que resucita, Él es la resurrección. En Él está el volver a levantar a los muertos que caminan por las calles, muertos en vicios, muertos en alcoholismo, muertos en engaño, muertos en la confusión de los tiempos que se están dando. ¿Por qué confusión? Qué fácil es que el espíritu de Grecia entre en la mente de la gente y empiece a hacer preguntas filosóficas. Y no tengo nada contra la filosofía, la psicología, absolutamente, si se usa de una buena manera. Pero un filósofo que no tiene norte va a hacer que tú cuestiones todo, pero nunca te va a resolver nada. Si usted lee a Buda, cuando él murió dijo: he buscado la verdad y no la encontré. Si usted busca al profeta Mahoma, he buscado la verdad y no la encontré. Cada hombre y mujer que fue seguido por su ideología y su filosofía, que no fue Jesucristo, siempre dijeron: estamos en busca de la verdad. Mas Jesús dijo: yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Ese es el Jesús que nosotros tenemos. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores al que nosotros adoramos.
porque así lo quiso Dios. Y la resurrección de Él es la que nosotros celebramos. Fíjese qué interesante. El jueves, porque en realidad no fue el viernes que murió Jesús, el jueves que murió Jesús. Y usted lo puede ver cuando Jesús explica y dice: una señal les voy a dar, la señal de Jonás. Así el Hijo del Hombre, como Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así el Hijo de Dios va a pasar 3 días y 3 noches. Si usted hace una suma simple, si Jesús hubiera muerto el viernes, hubiera pasado, digamos que el viernes un día, viernes en la noche, sábado en el día, un día, sábado en la noche, una noche. Y dice que el domingo, cuando ya llegaron, había resucitado, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días y cuántas noches tenemos? 2 días y medio, 2 noches y media. Entonces, pero esa es otra historia. Pero el día que Jesús fue sacrificado, a la hora cuando se sacrifican los corderos, el cordero por el pecado, porque recuerden que se celebra Pascua, Pesaj. Y si usted lo lee en Deuteronomio, usted se da cuenta que lo que se hacía en Pascua era matar un cordero de 1 año perfecto, porque era simbolismo del mismo Jesucristo que iba a ser sacrificado. Era el cordero pascual, el cordero que se sacrificaba para el perdón de pecados. ¿Ok? Era el simbolismo de Jesucristo. Sin pecado ninguno, o sea, sin falta ninguno tenía que ser el cordero. Y decía: hágalo a la parrilla y cómalo totalmente. Aquí hay una enseñanza importante. Cuando dice coman todo, no dejen de él nada, me está diciendo Dios: cuando Jesús sacrifica su vida por mí, yo no puedo tenerlo a medias. Yo tengo que consumirlo todo, que Él esté dentro de mí todo. Que la palabra de Dios dice en el libro de Apocalipsis: yo estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, yo entro y ceno con Él y Él conmigo. Es algo personal, pero tenemos que comerlo todo. Era un acto profético de lo que iba a venir. Entonces, cuando Jesús muere a las 3 de la tarde aproximadamente, ahí dice que hay un terremoto gigantesco y dice que se abren los sepulcros. Lea usted el texto. Muchos sepulcros fueron abiertos, pero no sucedió nada. Sin embargo, cuando Jesús resucita 3 días y 3 noches después, como Él lo dijo, en Mateo 27, 51 y 54 dice eso. Póntelo ahí, Mateo 27, 51 y 54. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y le aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La fiesta de las primicias picurina se cumple en los primeros frutos, esos que fueron apartados para demostrar que la resurrección que nosotros tenemos derecho se iba a empezar a cumplir en Cristo Jesús. Yo imagino, porque la palabra no lo dice, pero imagino cuando Jesús muere y se abren los sepulcros, algunos por ahí viendo a ver si se veía el tío Jerónimo por ahí, ¿cómo estará? Polvo, madera del féretro, algo de tela de los paños, pero no pasaba nada. Jesús murió, los sepulcros se abrieron, pero nada sucedió. Pero dice que cuando hubo ese evento de resurrección, un gran terremoto, un gran evento que presenciaron los guardias, presenció el centurión, y dice que los sepulcros se abrieron y ahí mismo resucitaron hombres y mujeres santos que habían sido sepultados, y aparecían a muchos en la ciudad. No solamente Jesús resucita, sino resucita a muchos. Eso es la primicia de lo que ha de venir.
Sabes, al hombre se le es dado una cosa. El que muere en Cristo Jesús, que muere una sola vez y después de ahí viene el juicio. Cuando nosotros nos liberamos de este cuerpo natural, inmediatamente pasamos a tener un cuerpo incorruptible y podemos disfrutar con Dios. Pastor, pero no van a dormir, pastor, para esperar el día de la resurrección de los muertos. Vean qué interesante, Jesús dice: yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. Ahí en el monte de la calavera, Jesús le dice al pecador, le dice al ladrón que estaba crucificado: de cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo le digo que estará en el paraíso? Porque está al hombre asignado que muere una sola vez y después el juicio. Yo no sé si usted se va a quedar dormido hasta que venga el rapto. Eso es lo que usted piensa. Yo creo que cuando los hijos de Dios cerramos nuestros ojos y dejamos este cuerpo natural, nuestro espíritu trasciende y nos vamos con Cristo Jesús. Amén. Qué importante que entendamos la celebración que soy. Qué importante que nuestro corazón esté alegre. Pero qué importante que nosotros estemos percibidos de que aunque no lo merecíamos, Él nos lo quiso dar. Porque la iglesia aún hoy en día deja que Satanás lo oprima por sus pecados. El apóstol Pablo decía: Señor, quita el aguijón de mi carne. Y dice y escribe: te he pedido 3 veces que quites este aguijón de mi carne. Este enemigo que me abofetea, que me humilla. ¿Y sabe qué ha dicho Dios? Bástate en mi gracia, que yo me perfeccione en tu debilidad. Bástate en mi gracia, que yo me perfeccione en tu debilidad. Dios conoce tu debilidad. Dios conoce hasta donde tú puedes llegar. Dios conoce que a veces no tienes fuerza para seguir adelante, pero Él mira tu corazón. ¿Sabes, iglesia? No le estoy predicando sobre un mensaje light. Haga usted lo que quiere y va a ser salvo, ¿no? Tenemos que santificarnos para el Señor. Pero no le quitemos el mérito al sacrificio de Jesucristo. ¿Sabes qué? 2023 años, tal vez más, que Él entregó su vida por ti y por mí. ¿Sabía Jesús que tú lo ibas a aceptar en tu corazón? No. ¿Esperó Jesús que tú fueras perfecto para sacrificar su vida por usted? No. ¿Te llamó cuando tú eres un hombre perfecto y santificado, una mujer perfecta y santificada? No. Él te vio. Como dice el libro de Ezequiel, cuando estabas muerta o muerto en tu sangre, sucio. Y Él te llamó y dice que te sacó y te limpió. Puso arete. Te adornó. Él no te ama porque tú seas perfecto. Él te ama porque tú eres hijo. Pero ¿cuántos se sienten extranjeros en la casa del Padre? Tú tienes que saber que eres hijo. Tienes que orar como hijo. Tienes que aferrarte a su amor como hijo. Tienes que celebrar como hijo. Tienes que tener la libertad de hijo. ¿Sabes? Hoy es un día de fiesta para los hijos. ¿Has visto un cumpleaños? Papá, mamá están contentos, los hermanos están felices, los cercanos están felices, pero otros invitados lejanos vienen a ver qué pasa. Vienen porque allá hacen buena comida. Cuando hacen cumpleaños hacen ceviche, chicharrón. Porque hay muchos que vienen por la comida. En los tiempos de Jesús era así, en estos tiempos es así. Hay muchos que vienen por la necesidad, a ver si Dios me hace el milagrito. Pero los que somos hijos y nos sentimos hijos, hemos descubierto que Dios nos ama a pesar de. Dios te conoce y me conoce.
conoce tus pensamientos, conoce tus acciones, conoce tus luchas. Él no te desprecia porque tú luches. Él no te desprecia porque tengas tentación. Él te llama hijo, no peques. Recuerda que pecado en el griego es amartía. Amartía es no dar en el blanco o no tomar la recompensa por haber dado en el blanco. Entonces Dios lo que nos está diciendo, trata siempre de dar en el blanco, porque yo te quiero recompensar. Hay 3.600 promesas aquí. Cuando la palabra de Dios dice no peques, no te está llamando a ser una persona religiosa que en todo lado ve el diablo y el pecado. Te está diciendo, camina en rectitud, dale al blanco que yo quiero darte tu recompensa. No hagas amartía, no lleves al blanco, no falles. Pero yo te comprendo. Yo entiendo lo que tú estás pasando, sé la tentación que tienes, y cada vez que aunque tú tengas tentación, tienes la capacidad de dar media vuelta e irte de esa tentación. Yo te amo, porque me amaste más a mí que a la tentación. Porque aunque yo sé que tu cuerpo quiere eso, que tu mente quiere eso, decidiste amarme más a mí que a esa tentación. Es Jesucristo. Jesucristo no te pide que seas perfecto para que le busques. Él quiere que tú le busques para perfeccionarte, para que cada día vayas comiendo más de su palabra, te vayas enamorando más de Él, celebres como hijo y no como invitado. La iglesia tiene que empezar a verse como hijos, no como invitados. Hoy tenemos que celebrar y gozarnos, porque ¿sabes qué? Esto fue para mí, esto fue para ti. Eso no es un evento aislado, algo que no me concierne, algo que no me alcanza. No, me alcanza, me concierne, me da gozo, me da alegría. Yo tengo que acercarme a Él. Si nosotros entendemos esta verdad, iglesia, y empezamos a vivir como hijos, vamos a empezar a ver milagros maravillosos. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces solamente eres un invitado en la casa de Dios. Puede ser. Por eso el salmista dice, es mejor un minuto en tus años. Un minuto en la casa de mi Padre. Es mejor que cualquier otra cosa, por más tiempo que dure. Aprende a amar a ese que se sacrificó por ti, a ese que pagó por tu pecado, y aprende a correr al trono de la gracia por oportuno socorro. ¿Sabes? Creo que ningún siervo de Dios puede decir que es perfecto. Sin embargo, Dios no le deja de amar y no le deja de usar. Tenemos que entender esa verdad, porque Él predicó del amor. Él predicó del amor. Él no condenó a nadie. Aún la mujer que trajeron delante de Él sorprendida en adulterio, Él no la condenó, aunque la Biblia, aunque la ley mosaica la condenara. Él le hizo ver a todos los demás, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y le dijo, mujer, vete y no peques más. Esfuérzate, iglesia, sé valiente. Alégrate hoy que Jesús resucitó y en su poder se abrieron las tumbas de los que estaban muertos y tomaron vida y vinieron a resurrección. Yo quiero orar para que Dios traiga resurrección a tu vida. Sabes si has tenido apatía, sabes si has tenido cansancio espiritual, sabes si piensas que las cosas no se pueden solucionar. Hoy es un buen día para recordar. Así como levantó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro que ya tenía 4 días de muerto, se levantó él mismo y levantó a muchos que tal vez tenían años de haber muerto. Así Jesús puede resucitar cada cosa que tú anhelas que resucite en tu vida. Amén. Póngase sobre sus pies para que oremos, porque hay fiesta
De verdad, en esta tierra y hay fiesta en el cielo. Amén. ¿Usted está alegre? Voy a enseñarle sus lindos dientes al que está a la par suya. Denle una sonrisa. Si es esposo o esposa, aproveche y denle un beso también. Tenemos que estar alegres como hijos. Tenemos que estar alegres como siervos. Tenemos que tener abrigado en nuestro corazón esa esperanza. ¿Sabes? Deja de luchar. Pon tu carga en Él. Él la va a llevar. Él es capaz de llevar. Entrega lo que tengas que entregar hoy. Entrega a tu familia. Entrega tus necesidades económicas. Entrega esa falta de fuerza para seguir en rectitud que tal vez has tenido. Entrega esas veces que has caído y empieza a caminar diferente. Pero alégrate hoy, iglesia. Gózate. Por ahí podemos buscar una alabanza para irnos de este lugar gozosos, contentos, felices, dando gloria a Dios, como entrando por sus atrios. Vamos a orar por la iglesia y los que nos ven también vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que Él resucite todo lo que ha estado muerto. Cierra tus ojos un momento, inclina tu rostro. Padre, hoy presento, Señor, a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Porque ya basta, Señor, de tener extranjeros o invitados en tu casa. En tu casa tú quieres que todos sean hijos. En tu casa tú quieres que todos entiendan esa verdad. Iglesia, quiero recordarte que tu pecado no puede ser tan grande como el poder de Dios. Así que en esa sangre poderosa yo te pido que tú ya sueltes cualquier cosa que te tenga atada o atado. Suelta ese pecado, suelta esa iniquidad, suelta ese dolor, suelta esa tristeza, suelta esa falta de perdón. Porque Él pagó con su sangre por cada una de esas cosas. Padre, yo les bendigo para que tengan fuerzas de seguir adelante. Les bendigo con identidad de reino, mi Dios. Padre, aún te pido, Señor, que en los que tienen, Padre Santo, lucha, Señor, con vicios o situaciones, Padre Santo, traigas tú la fuerza y la convicción. Hoy, en el poderoso nombre de Jesús, yo hablo a todo muerto espiritual para que hoy se levante. Porque después de que Jesús subió a los cielos, siguió viviendo en sus hombres, siguió viviendo en los que le siguen. Así Pedro pudo decir: a ti te digo, levántate. Y por medio de él resucitaron. Padre, en el nombre de Jesús, yo hablo a toda debilidad en este momento, Padre Santo. Y pido que venga la fortaleza de Cristo. Apagues la sed por el pecado y la participación del pecado. Padre, límpialos a tus hijos. Dale la fortaleza que necesitan. Dale la sabiduría que necesitan. Escucha su clamor, mi Dios, cuando se arrodillen y clamen por su familia. Escucha su clamor, Padre Santo, cuando se arrodillen, Señor, y clamen por la economía de su casa. Padre, escucha su clamor, mi Dios, y mira su necesidad. Sé propicio a ellos, Señor. Que aunque caminen, Señor, al lugar de muerte, como la viuda de Naín, a enterrar lo que tú le has dado para tener fuerza en esta tierra, se puedan encontrar con Jesús, se puedan encontrar con el que es la resurrección y la vida, y puedan recibir su milagro. Padre, hoy oro por tu iglesia, Señor. Dale fuerzas nuevas. Dale fuerza nueva, Padre. Sopla vida sobre ellos, mi Dios. Sopla vida sobre ellos. Y ayúdales para que dejen de ser visitantes, para que dejen de ser invitados y empiecen a ser hijos. Iglesia, toma un minuto y dile a Dios: en este día de resurrección necesito que
resucites mis sueños. Empieza a hablar con Él. Necesito que resucites esas ganas de vivir, esa fuerza en mi cuerpo. Necesito que tú traigas a resurrección la salud de mi cuerpo. Abre tu boca, porque en el mundo espiritual todos los derechos serán con la boca. Dice que el que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, ese recibe salvación. Así que, iglesia, abre tu boca y dile: Señor, necesito que tú resucites en mí. Padre, fuerza nueva para el que no tiene ninguna, Señor. Sabiduría del cielo para el que la necesita, Padre. Tráeme, Dios, sanidad, Señor, a los cuerpos que están enfermos. Guianza, Padre, para el que necesita ser guiado. Fe para el que la necesita, Señor. Espíritu Santo de Dios. Oro especialmente por los jóvenes, Padre, porque joven fui, Señor, y en mi inexperiencia, Señor, no valoraba eso, no valoraba tu sacrificio, no valoraba esa oportunidad de vida, Señor. Sin embargo, mi Dios, hay muchos aquí que necesitan que tú les hables a su corazón. Oro por los jóvenes para que no se pierdan, no caigan en desánimo, Señor. Oro por los jóvenes para que sean, Señor, valientes, se esfuercen, sigan adelante, que te busquen de todo corazón y que te encuentren. Padre, escucha, Señor, su clamor y su necesidad, y que puedan decir como el salmista: busqué a Jehová y Él me oyó. Bendigo a tu iglesia, Señor, bendigo este tiempo. Adoramos tu nombre y te agradecemos, precioso Jesús, por el sacrificio en la cruz del Calvario, pero sobre todo por haber entregado tu vida voluntariamente para que tuviéramos derecho al perdón, para pagar por nuestros pecados, que aún no lo merecíamos, pero tú nos lo concediste. Agradezco, Señor, en este tiempo donde recordamos la resurrección y la promesa que nos dice que vamos a ir, Señor, juntamente contigo, Señor, y tendremos un lugar en el cielo. Tendremos un lugar, Padre Santo, Señor, de privilegio. Estaremos, mi Dios, en las bodas del Cordero, en el tribunal de Cristo, recibiremos nuestros galardones. Padre, gracias por escucharnos y gracias, mi Dios, por salvar nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.